Estamos de vuelta en Conciencia Auditiva, conmigo como siempre el doctor Carlos Barro Mulán. Y mi querido amigo, el maestro Gerardo Alvarado Hierro, y iniciamos dando nuestros correos electrónicos. Mi correo es gerardo-alvarado-hierro@hotmail.com. Me puedes escribir a barra-carlos@hotmail.com. Bueno, nos quedamos con el enroque del PRI. Sí. Manlio Fabio Beltrones a la presidencia del partido. Ok, lo importante de todo esto es la connotación que tiene en primera, de que me parece que hay una verticalidad nuevamente. El PRI vuelve a mostrar esta verticalidad en donde hay un dedazo, o sea, se menciona que finalmente que Manlio Fabio va a ser una especie de candidato a unidad. Me parece que no hay mayor consulta en ello, ¿no? Y con un político que es un político de la vieja guardia, y me parece que es un político duro, ¿no? Que viene del área de Sonora. Esto es muy importante, o sea, no es cosa menor, y evidentemente lo que se está haciendo es precisamente disciplinar también a las estructuras del partido. Sí, sin embargo también prácticamente en la misma semana que Beltrones queda como ungido, por así decirlo, sí, por el partido, aparece también el enroque del otro lado. La CONAGO ya es una figura un poco más importante, casi una figura jurídica, una persona jurídica, y aparecen, vamos, todos como alrededor de la figura del secretario de Gobernación. Ok, habíamos conversado alguna vez en otros programas que la connotación que tiene la CONAGO es importante, porque los gobernadores, una vez que se había debilitado la figura presidencial, que Fox fue uno de los que incidió en este debilitamiento, después la aparición de la CONAGO lo que hace es refrendar el sentido de cesarismo, de los césares que son los gobernadores. Los gobernadores tienen una influencia a nivel endogámica de cada estado muy importante. Entonces, en ese sentido, es precisamente que no es cosa menor ahora ver precisamente a la CONAGO, ¿no? Y que los gobernadores están dando también una muestra de su fuerza. Entonces ya no es solo el partido, son los gobernadores. Los gobernadores. Y otra parte interesante, pues hablando de gobernadores, esta semana, bueno, la semana pasada incluso, César Duarte hace una petición de un crédito de 3,000 millones de pesos al Banco de México al 3% anual. Y esta misma semana que se lo autorizan, otra deuda más de todo lo que ha endeudado este señor, que es 67,000 millones de deuda, hace él un viaje con Lolita Ayala en su fundación esta de Solo por Ayudar, y se les cae el helicóptero. Afortunadamente para ellos, pues no se murió nadie, ¿no? Pero impresionante, cae el helicóptero. A mí me encanta Lolita porque parece que aprendió a hablar así con señas de mudo. Es un personaje, Lolita Ayala. Y bueno, oye, la vi precisamente el día de ayer, y cómo han pasado los años, ¿eh? Lolita ya casi pinta 70. Sí, yo creo que tiene prácticamente 70. Ahí hay todo un amorío importante. Si ustedes recuerdan un personaje que se llamaba Juan Luis Gil, sí, no uno de pelo largo que es hermano del otro de pelo largo, parece que ahí, claro, parece que ahí anduvo algo ahí, algún ¿en serio con Luis Gil? Claro, wow. y también parece que tuvo un amorío con, ¿tú te acuerdas de Jorge Berry? Sí, claro. Y que Jorge Berry ahora ya no aparece mucho, pero Jorge Berry se va de Televisa, se va a Estados Unidos, era un reportero de deportes, y de repente llega con otra tesitura, llega como un reportero que habla de la nota política, de la nota más social. Serio. Sí, más serio, llegó distinto a Estados Unidos, y parece que fueron como sus dos amores ahí. De la lucha. Que no era fea. No, era guapa, era muy guapa. No era fea, no era guapa, era guapetona, ¿no? No sé qué tanto de muy cuerpo. Petit, muy petit. Sí, pequeña. Oye, hay una guapetona que también es judía, aquí en ¿cómo se llama? La Lomelí. La Lomelí, ¿sí la has visto de Canal 13? Sí, claro, sí la ubico, pero no lo ubico. Que parece que también empezó en Televisa, después pasó. ¿Es judía ella? Sí, la Lomelí es de origen judía. ¿Qué tal? ¡Qué maravilla! No, Shabbat Shalom para ella. Y también es petit. Y también es petit. Tenemos también que Navarrete va a dejar la dirección del PRD. Y Anita Lomelí. Y nos arroja dos ideas Navarrete. La primera es, ¿cuál es el balance de su gestión? Y la segunda que se preguntan todos los periodistas es, ¿qué diablos le tomó tanto tiempo en retirarse a Navarrete de la presidencia del partido, ¿no?
Bueno, debió haberse ido con antelación y lo que vimos fue la erosión que vio todo el mundo. Digo, no hay que ser pitonizo de lo que le pasa a PRD finalmente, en donde hay una escisión grave de Morena, que eso nos mostraría algo que alguna vez había dicho Andrés Manuel y que tiene razón. La izquierda es más que un partido político y Morena lo constituye como tal a la postre y se vuelve a convertir en otro partido político, ¿no? que creció en estas elecciones que tuvimos, y me parece que él debe pasar ya, me parece que al olvido. O sea, realmente su gestión no fue de la mejor manera, no, fue mala. Y yo no sé si va a pasar algún otro tipo de encargo dentro de la palestra política, si es que pudiera, pero inclusive no lo veo ni siquiera como el gobernador de la Ciudad de México. O sea, no Este hombre logró hacer que salieran del partido Andrés Manuel López Obrador, Ebrard y Cárdenas. ¿Cómo le hizo? Es un fracaso absoluto. Claro, y los dos líderes del partido, uno moral, que es el ingeniero, ¿no? Y el otro aparentemente el líder operador, que es Andrés, ¿no? Y el exquisito. El exquisito de Ebrard. El exquisito. No lo corran por joto, todavía tenía algo de empuje el hombre, ahorita ya lo mataron, es una cosa horrible. Oye, ¿en dónde estaba este fulano? Ebrard se fue al humanista, ¿no? Algo así. Sí, lo rebotó en el humanista. Lo vi que está de suplente de alguien en el humanista. Todo sea por seguir mamando. Ahora, a mí lo que más me gustó de Marcelo Ebrard, y debo decirlo, fue Mariana Prats. Hay talento. Había talento. Hay talento. Yo puedo decir que ahora, hablando de experredistas, bueno, Rosario Robles se le invitó a comparecer en el Senado porque pues, llamó un poco la atención que se invierte una cuarta parte del presupuesto del país en programas sociales. Y lo que se encontró fue que hay más pobres y los que ya eran pobres están más pobres de lo que eran antes. Y bueno, por más que se defendió ella y Videgaray diciendo que al final los más pobres eran un poquito menos pobres, al final los números pues dependen mucho de quién lo mida y cómo se mida, depende de la metodología, depende de muchas cosas, pero al final nos parece reflejar que hay más gente en situación de pobreza. Pero finalmente seguimos hablando de pobres. Muchos. O sea, no hemos dicho que un programa social pueda revertir el proceso y crear una nueva lógica precisamente de igualdad social, ¿no? Igualdad y equidad que permita evitar este tipo de cosas. No estamos discutiendo eso, estamos discutiendo que hay pobres. Y junto con eso viene el asunto del subejercicio, porque de la cuarta parte del presupuesto que esta mujer invierte o que esta mujer destina para programas sociales, resulta ser que hay un subejercicio de varios centenares de miles de millones de pesos. Ahora, a Rosario le gusta el chorizo argentino. O sea, anduvo con Carlos Ahumada, ¿no? Le encantaba el chorizo argentino. Qué cosa tan poco miserable. Pensé que tampoco nacionalista. No, pero me encanta. No, bueno, y los contubernios que hubieron en su época con Carlos Ahumada. O sea, el problema no es solamente... ¿Cómo se llamaba este otro personaje que sacó Broso, el de lentes? Un tipo muy gris que se metía... ¿El Bejarano? René Bejarano, bueno. Estaba guardando... dinero, fajos en su ropa y en su portafolio. Es de toda esta estela que hubo de irregularidades en donde gente del PRD tuvo que ver. Pero me encanta cómo, bueno, cambias de partido y cómo te mudas de piel y ahora te dan un área que domina una cuarta parte del presupuesto a esta persona, de ese esquema. Cuando tú le escuches hablar, si tú te das cuenta, es una persona preparada. Sí, lo es. No hay duda. Claro, no es una tipa ripiosa, ni es alguien que tú vayas a tener. El problema es lo que ha hecho. Claro. Su trayectoria es poco menos que transparente. Sí, Se da, bueno, también... Dentro de estos perredismos estamos con Mancera. Mancera no despega. Mancera lleva prácticamente 3 años con una postura fija de aprobación de 40%. Y quiere la presidencia de la República. El tipo tiene, gastando en programas sociales, 17% más que su antecesor y 60% más que el antecesor de su antecesor. O sea, Mancera está haciendo hasta lo imposible y Mancera no despega. No, yo no veo que tenga el capital político necesario como para poder aspirar a la presidencia de la República, y mucho menos ni siquiera por PRD. O sea, ni siquiera por PRD tampoco. O sea, no lo veo claro, ¿no? Pero lo que es contundente es que el Distrito Federal
para el PRD, pese a que lo ha sostenido, me parece que se ha ido debilitando. Mucho. Puede haber el vaticinio de un futuro, alguien en Morena. Claro, un futuro gobernador que ya no pertenezca al PRD, ¿no? Hay una caricatura de Calderón, del caricaturista de Reforma, que me pareció muy astuta, donde hay un gusano anaranjado y por dentro dice relleno de pobres, o sea, el metro, y el metro está haciéndole agujeros en la cabeza a Mancera. Sí. Yo creo que eso es un hecho. O sea, muchas administraciones pasadas aventaron el metro por la borda. El metro cumple este año 46 años de existir en México. Y en 46 años hemos visto un metro degradado en la Ciudad de México, completamente degradado. Mientras que ves otros países donde el metro, tiene 70, 80 y el metro está entero. París, Moscú, Londres, Nueva York, son metros muy antiguos y son metros que funcionan perfectamente. Tenemos un metro de 45 años que está que no se me olvide, lo quiere decir porque es bellísimo. Como dicen los franceses, en Bordeaux, en Burdeos, puta, qué metro. No. O sea, es otra cosa. ¿Y por qué no podemos hacer esto? Administración tras administración tras administración. Se robaron la lana para arreglar el metro. No, y la tragedia de la línea 12 que se convirtió finalmente en algo peligroso, no sé. Un desastre. Y a Mancera pues le tocó el rebote. Tenemos la ronda 1 en temas políticos que, bueno, se constituye ya como un tremendo fracaso. Vamos para la tercera etapa de la ronda 1 y la ronda 1 no despegó. La ronda 1 significa que Pemex abrió la posibilidad de extranjeros a hacer todo el proceso completo de exploración, de excavación, de incluso procesar el petróleo en territorio mexicano, todo el completo, les abrimos completamente la carta. O sea, finalmente para la inversión extranjera México ya no es a nivel de hidrocarburo lo que se esperaba, y precisamente la ronda 1, donde hubo inclusive poca participación de estos capitales, dejó un vacío enorme, ¿no? Porque la gran punta de lanza, que era la reforma energética, finalmente está teniendo menos audición a nivel internacional de lo que se esperaba, ¿no? Yo esperaba que muchas empresas gringas, Exxon, Repsol y anexas, pudieran venir con gran fuerza, y no hubo interés. O sea, también está el precio del petróleo que cayó, y también aceptar que si la ronda 1 se produce hace 12 años durante los gobiernos panistas, esto habría sido otro juego y otra historia completamente. Claro. Completamente. Es probable, cuando el petróleo estaba ampliamente demandado, a lo mejor invertir con ventaja competitiva hubiera sido importante. Ahora parece que no, parece que lo que le estás haciendo es solucionar en este momento la tarea del gobierno mexicano, y a los demás no les interesa invertir bajo esa condición, ¿no? Y me parece también, bueno, paradójico, porque dice, esta semana declara Enrique Peña Nieto en una carrera verde que... ¿Una carrera verde? Sí, hay una carrera verde por quién sabe, conservación de qué cosa. Sale Enrique Peña Nieto haciendo un discurso y lo ves en pants haciendo su caminata verde. Y en ese momento hace Enrique Peña Nieto un comentario que me pareció por lo más absurdo con respecto a la ronda 1. Te iba a preguntar, ¿otro? Otro. Casi tan lapidario como los anteriores, la expresión. El tipo... Como cuando dijo, hay países en el mundo que están peor que México. Sí, nada más. Sí, claro. Nosotros no vivimos allá. Vivimos aquí. El tipo dice que la depreciación del peso nos va a fortalecer mucho en términos de empleo, y nos va a fortalecer mucho en términos de competitividad. Dice, ahorita que llegó el peso a 16,70 pesos por dólar, dice, esto nos va a beneficiar mucho. Dice, lo que pasa es que no lo estamos viendo de una forma práctica. Es que lo que pasa, por ejemplo, hay un teorema en economía, el teorema de Samuelson, concretamente de Paul Samuelson, que Premio Nobel de Economía, que evalúa la cuestión de la balanza de pagos, y la balanza de pagos tiene una serie de cuentas. Entonces, el teorema es que cuando un país deflaciona su moneda, en este caso va a devaluar la moneda, lo que hace es atractiva la inversión extranjera, y hace atractivo también exportar. ¿En qué sentido? Porque se reciben monedas más duras, como sería el dólar, frente al peso, y eso provocaría. Pero
la producción en México a nivel de las exportaciones y lo que fue el mercado interno se ha debilitado en los últimos años, es lo que inclusive estos economistas como Pedro Tello y compañía lo están diciendo. Entonces, lo que tenemos no es un efecto muy atractivo, o sea, no va a causar el hecho de que la moneda mexicana esté devaluada, no va a causar necesariamente mayor inversión extranjera. Ahora, hay otra cuenta, que es la cuenta del turismo. Con la inseguridad que hemos vivido en los últimos tiempos, donde la embajada norteamericana y el gobierno norteamericano están en rojo. Claro, habitualmente dice, no vaya a Oaxaca, no vaya a Guerrero, no vaya a Acapulco, no vaya a Tabasco. Bueno, lo único que se queda para los gringos es que La Paz, Los Cabos y Cancún. Y eso punto. Y ir a la Ciudad de México es peligroso, ir a Querétaro es peligroso, es decir, está complicado. San Miguel de Allende es peligroso. Increíble, porque San Miguel de Allende es la ciudad de los viejos gringos, ¿no? Ahí está el gringo viejo. Y sin embargo, todo es peligroso. Y esa es la parte que nos estamos olvidando. O sea, finalmente la economía se mueve en términos de percepción. Ah, claro. Todo es percepción. No es exclusivamente una condición de capacidad instalada de un país. Es percepción. Por ejemplo, la explosión que ocurre esta semana en uno de los puertos de China. Esta explosión, esto afecta el capital de China también. O sea, esto afecta el hecho de cómo se percibe. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llaman? El yen. El yuan, de hecho. El yuan se devaluó también. Se devaluó. Claro. O sea, y se devaluó primero adrede y después se devalúa el hecho de que la capacidad portuaria que tenía, ni siquiera es Shanghái, no fue la capital, pero por el hecho de que se percibe que la capacidad portuaria de China se ve disminuida con esta macroexplosión, en automático vuelve a caer. O sea, esto es percepción y lo que necesitamos también es corregir nuestra imagen hacia el mundo. Eso es un hecho. Por ejemplo, por pura percepción, aquí frente a la cárcel, en el área de Pachuca, frente a la cárcel, hay un fraccionamiento pequeñito, que de hecho es como una privada, donde hay algunas casas. Y yo he notado, ha pasado bastante tiempo y no se han vendido todas. Y no se venden porque está frente a la cárcel. ¿Dónde vives? ¿Frente al bote? Claro, entonces la percepción es que va a quedar una tragedia sí, claro. Día y puede quedar. Sí, claro. Entonces no vas a vivir ahí enfrente, entonces no tiene sentido. Se inaugura esta semana para nosotros aquí en Pachuca, el 16 de marzo, perdón, el 16 de agosto, se inaugura el famoso Tuzobús. Hay en redes sociales un centenar, si no es que miles, si no es que varios miles, de protestas, inconformidades, molestias, porque finalmente el Tuzobús viene a formar una especie de columna vertebral medio chueca que va a atravesar toda la ciudad de norte a sur. Saludo a mi amigo Ramiro Hernández, que está ampliamente enfadado con esto. Le saca desplegado a Eleazar García, que es el presidente municipal. Que se ha tratado de desmarcar. Claro, donde le dice que ya se convirtió Avenida Revolución, donde vive Ramiro, en un gran estacionamiento. Y yo hoy pasé por la mañana y todavía no circula el Tuzobús. Estamos hablando un día antes de que circule, es el día 15 de agosto. Y hay un caos. Es un caos. Entonces... la entrada a Pachuca, que antes era una entrada, pues, yo creo que, si no la más eficiente, era una entrada que se podía transitar, se convierte la entrada o la salida en un ejercicio de 30 o 40 minutos, entrar o salir. Y agrégale, bueno, que ponen la base esta del Tuzobús en la mera salida de Pachuca. Revolución pierde 300 espacios de estacionamiento, lo mismo que Juárez. ¿Qué implica ello para el comercio? O sea, para el comercio. Cuando Avenida Revolución es una avenida también dinámica por cierto flujo comercial, o sea, tiene cierto flujo a nivel servicios, hay restaurantes, hay cafeterías. Entonces, ¿qué pierde esas personas que están ahí? La otra es, prácticamente regalan 10,000 tarjetas para poder usar el dichoso Tuzobús, la tarjeta inteligente. ¿Y si te enteraste que las clonaron? Sí. De volada se las clonaron. Y que las estaban vendiendo más baratas, que decían, no me acuerdo cuánto estaba el asunto, pero eso también, si las están vendiendo, también alerta algo que se dijo la semana. Por ejemplo, le preguntaban a uno de estos personeros en televisión, estos personeros del transporte público, que maneja el transporte público de esto, que si era competitivo el precio del Tuzobús en relación a lugares como Guadalajara o como el Distrito Federal, y de repente el fulano dice, sí, es competitivo, dice, más o menos está a los 7, 8 pesos que está en DF o que está en otro lado. Sí, lo que no dijo y lo que no tomó en cuenta es que el área geoeconómica, lo que gana una persona en el área
área de Guadalajara, por lo que gana una persona en el área del Es Distrito Federal, 46% más alto de lo que se gana. claro, entonces mucha gente ya vio que era más caro, o sea que es mucho más caro. Entonces, aunque me digan esto de las alimentadoras, ¿cómo le llaman estos entroques, estos ramales, ¿no? Sí. Que van hacia la alimentadora? De oriente a poniente, O sea, poniente a oriente. ya algún alumno por ahí de Watch me dijo, de 15 pesos que gastaba ahora voy a tener que gastar 20. Entonces, me parece que cuando uno gasta el 25% más, porque 20 pesos sería 25% más, es un impacto a tu ingreso importante. Entonces, eso es lo que no se... Yo la crítica más severa... ¿Tú crees que hay una mafia aquí? Yo más bien diría, ¿cuál de todas? ¿No? Pero más allá de este problema del precio, más allá de todo este problema, yo creo que el verdadero problema va a ser que no hay tanta demanda de ese transporte. Me va a encantar las fotos de verlo completamente vacío o verlo operando con dos paisanos trepados en el bus. Y a lo mejor va a haber horas pico donde sí sea necesario el dichoso bus y vas a tener que ir insuficiencia de transporte para mover a la gente. Ok, entonces bueno, yo diría que tenemos que jugar con las variables. Evidentemente hay quien controla esto, quién hizo la obra de esto, que simplemente preguntamos por qué y quién hizo la obra. Me parece que si busca hermosear la ciudad y darle modernidad teniendo una estacioncita, me parece que no era la vía. No era la vía. Me parece que es una ciudad que a nivel de planificación urbana es muy pequeña. Entonces las vías o las arterias que la alimentan se saturan fácilmente porque no aguantan un parque vehicular como el que tenemos. Pero ahora, si le damos carril exclusivo a esta tontería del autobús, pues peor, ¿no? O sea, una entrada de 3 carriles se vuelve de 2, claro, la evolución se vuelve de 1. Aquí donde estamos en la oficina, en el centro de las oficinas de CUED, tú sales de esta calle y te vas a encontrar con que entroncan dos alimentadoras, 2 calles alimentadoras, pero el carril está partido por la mitad, solo vas a poder ocupar uno. ¿Sabes? ¿Tienes una idea del caos vial que se va a armar aquí en el centro? O sea, va a ser interesante verlo la semana entrante. Bueno, oye, y si en determinado momento no funcionara, ¿qué va a pasar? O sea, ok, supongamos que no funciona. Vamos a hacer centros de video, de videojuegos, ¿o qué vamos a hacer? No tengo ni idea, yo creo que ni ellos tienen ni idea de qué pasaría si no funciona. Los camiones fueron caros, ¿no? Fueron de Mercedes, ¿no? Sí, fueron Mercedes. De doble longitud, etcétera, etcétera. Sería una cuestión de pensarse. Esta es una política pública que me parece ya muy dudosa desde el momento de implementarse, desde el momento de cómo se hizo la logística de la construcción de la obra y el vertido del concreto hidráulico. Yo creo que es una mala política desde el inicio, pero pues habrá que ver. No, y tiene un recodo aquí, esa obra tiene un recodo para el presidente municipal, que es la plancha del reloj, ¿no? O sea, yo creo que es una plancha que le cae en el cuello al presidente municipal. Pues ha tratado de distanciar lo más que ha podido, y que como una obra que fue de gobierno del estado y no de la presidencia. Pero pues habrá que ver, es un hecho que va a haber mucha gente molesta, es un hecho que es ya un tráfico de ciudad grande, aunque es una ciudad pequeña. Y habrá que ver algún tipo de alternativa, porque a mí me parece que no es funcional. Ojalá esté yo equivocado. Tenemos en notas internacionales, primero, Marco Rubio y Hillary Clinton se apuntan como los 2 candidatos para el Partido Republicano, en el caso de Marco Rubio, y para el Demócrata, en el caso de Hillary Clinton. Clinton todavía no le acaban de mostrar quiénes podrían ser sus adversarios, y por el otro lado, Marco Rubio, Jeb Bush y por supuesto Donald Trump son los 3 más fuertes. Los 3 se han manifestado en contra de la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Cuba esta semana, y la pregunta es, ¿quién podría ser el bueno? El primer debate le da la ventaja a Rubio hasta este punto. Creo que los 2 candidatos a nivel republicano que presentan mayor erosión política son Donald y en este caso Jeff. A Jeb Bush lo abucharon hace poco, o sea, y le empezaron a decir que debería haber tolerancia a nivel racial, que el partido debiera tenerla. Entonces, yo creo que el republicanismo resintió mucho
esta condición de los diálogos que trató de establecer conservadores Donald Trump en primera instancia, que le ganan dividendos en parte de la población, pero recordemos que hay una parte de migrantes muy importante. Entonces no sé hasta dónde era tan buena la estrategia de volverse más conservador con respecto a las minorías y tratar de ver a las mayorías, que las mayorías también son ambivalentes. Creo que es un experimento, porque esto no se ve ocupado como plataforma política en los De últimos, golpe, no así, de golpe. Al contrario, los demócratas suelen ser muy cautos con esto, aunque muchos de los demócratas también querrían que las minorías murieran, ¿no? O sea, claro, Eso es un hecho. claro, ¿no? Digo, esa es la agenda política no evidente. Hablemos de las mujeres al poder. ¿Y tú crees que Hillary va? Yo creo que Hillary es un contendiente. Digo, finalmente Hillary tiene las credenciales, tiene el capital político, es una persona que hasta cierto punto se ve humanizada y se ve como alguien que podría mantener esto que hizo Obama o continuar la lógica de Obama. ¿Tú crees que Bill le haga el amor todavía? Yo creo que Bill no se debe acercar a ella porque ella no se deja acercar por Bill. Por Bill. Sí, de verdad, yo creo que ya eso sucedió. Hablemos de tres mujeres poderosas en Sudamérica. Esta semana nos visita de Chile Michelle Bachelet. Es una visita que me puso un poco desangelada. Sí, me parece que fue desangelada. Muy separada. La ceremonia protocolaria se hace en el Campo Marte para evitar la rechifla al presidente. Ya no se usa prácticamente el Palacio Nacional para absolutamente nada. No. En Chapultepec se hace una pequeña visita al castillo, también es muy controlable y eso fue todo. Bachelet pasa a mi juicio en Chile, Bachelet pasa un segundo periodo en el cual tiene un déficit muy grande. El déficit que tiene a nivel de la cuestión educativa le pasó factura finalmente, y también que hay N cantidad de asimetrías a nivel de la pobreza. Es decir, Chile se mira como un país que crece rápidamente o que ha crecido sostenidamente, y sin embargo todavía no se logra revertir esta condición de buscar una simetría. Y por otra parte se presentaron problemas de corrupción dentro del gabinete. Entonces renunció a varios del gabinete, pero eso no solucionó nada a la postre, ¿no? O sea, no solucionó lo que ya había pasado. O sea, tú puedes cambiarle el nombre. Es como que si el día de hoy cambiáramos a Videgaray, pero lo que ya pasó con la hacienda pública ya pasó y queda en el registro mental, ¿no? Entonces, este cuatrienio de Michelle va a ser muy difícil. Viene a México y yo creo que viene también con uno de los presidentes que está teniendo más problemas en América Latina. Una desaprobación igual a la de Dilma Rousseff. Claro, entonces las cosas están muy oscuras como para hacer una visita. A lo mejor se hubiese pensado dentro de las visitas de trabajo mucho más sustantivas ir a Estados Unidos, tener una visita con Obama y tender puentes, rehabilitar lo que fue el Tratado de Libre Comercio Directo que tiene Chile con Estados Unidos, no sé, una cosa así. Y me parece que viene a México, a un país que los chilenos queremos mucho, que tenemos lazos de amistad, que históricamente siempre nos hemos vinculado, pero no viene en el mejor momento. La única, vaya, yo creo que la retórica... la colonia chilena se tomó fotos con ella, ¿no? Sí, claro, ¿no? La retórica de la visita fue muy tendiente a la celebración de los 25 años, de la reapertura de nexos. Después del pinochetismo, los 25 años de relaciones. Pero eso fue muy gris, me pareció muy gris. Y esta semana calculan que Dilma Rousseff llega al 71% de desaprobación. Dilma Rousseff, que también tiene el mismo problema, un gobierno muy oscuro, se sabe que Petrobras se mueve mucho dinero que no se supo dónde acabó, perdido por ahí. Ella tuvo que despedir a gente muy clave en su propio gabinete, una asimetría tremenda. Claro, recordemos que ante precisamente la precariedad del empleo en Brasil, del dinamismo económico en Brasil, en un país que es ampliamente con potencialidades económicas muy importantes, pero uno de los países con mayores asimetrías del continente, donde la pobreza, ustedes habrán oído hablar de las famosas favelas, ¿no? O sea, de las ciudades perdidas. Bueno, un país con muchos problemas, ¿no? Y me parece
que lo que vimos en el Mundial, no sé si recuerdas, cuando inclusive hay gente que es asesinada por la policía, ¿no? Sí. Por estas protestas que habían, sobre todo en Río, fue increíble. Y ahora viene, o sea, pasó el evento del Mundial y ve cómo... Descontento se quedó. Y ve también cómo le fue a Brasil en el Mundial. Mal. O sea, mal, o sea, hay una tensión social que también repercute en ¿Quién era el pseudosociólogo que decía que el fútbol reflejaba una realidad de un país? Que era la realidad política de un país. Debe ser José Ramón Fernández. Había un pseudosociólogo que decía... O el perro Bermúdez, cabrón. O este idiota del... Qué increíble, el idiota del Piojo Herrera, ¿no? Que... Hablemos de fútbol, cambiemos de Oye, tema dramático. Pero bueno, nada más para cerrar. Otro problema, es como poner la mesa para los ajenos. Tuvieron el Mundial y ahora van a tener una Olimpiada. Sí. Entonces, ¿cuál es el gasto que ha invertido el Estado brasileño y cuál es el beneficio social de esto? ¿Te acuerdas de la moneda brasileña que había una burla con respecto a la forma Del real? Del real. Había una forma en la que lo habían inflado. Claro. Y habían inflado los precios para el Mundial. Que llegó un punto de que el real se llamaba el surreal. ¿Te acuerdas de esa parte durante el Mundial? Y les va a volver a ocurrir. Ahorita el turismo llega en cascada por las cuestiones de la Olimpiada y otra vez deja a un puñado de gente asimétricamente muy rica y al resto los deja batidos porque viven en una economía que es irreal. Entonces, bueno, Brasil es un desastre, es una cosa brutal. Hablemos de fútbol. ¿Quién podría dirigir a México? México no ha hecho un pronunciamiento aún sobre quién podría dirigir al equipo nacional. Lleva 15 días fuera el Piojo. Están los nombres de Marcelo Bielsa, Gustavo Matosas, el Tuca Ferretti, Jorge Sampaoli, Caixinha y por supuesto Víctor Manuel Bucetich. ¿Quién sería el menos peor? ¿Quién podría terminar un proceso? En el caso de que lo conozco más o menos directo, al casidense, a Sampaoli por dirigir la selección chilena, me parece que no le hubiera venido mal a México por la seriedad que presenta este fulano. O sea, es un tipo muy serio para trabajar, pero parece que se va a quedar en Chile. Por lo que yo vi, lo cacarearon mucho que había habido, y sí hubo un acercamiento. Yo seguí, por ejemplo, el diario chileno El Mercurio, donde se decía que sí, que la Federación Mexicana inclusive mandó a alguien o a algunos personeros a conversar con él, pero había, el Sampaoli también tiene alguna oferta, no de una selección, tiene una oferta de un club de Brasil, no me acuerdo qué club es, y las dos ofertas parece que las rechazó. O sea, tiene contrato con la selección chilena hasta me parece que la eliminatoria. Después de la eliminatoria puede que, o sea, podría terminar la eliminatoria con Chile y después quedar libre. Pero ya no habría tiempo. O sea, pese a que pasara eso, ya no habría tiempo para dirigir a México porque quedaría libre faltando muy poco tiempo, a lo mejor para el Mundial, por decir algo. En el caso de Marcelo Bielsa, lo que leí en la semana del loco Bielsa es que dijo que no. Tajantemente no. Que no viene a México. Y no viene a México porque, si ustedes no mal recuerdan, Marcelo Bielsa tuvo algún desencuentro en México cuando dirigió a Atlas. Entonces hay algo que pasó ahí que no le agradó y prefiere estar en Europa más que quedarse en México. En Francia, ¿no? Y claro, y luego los que se quedan aquí, los que son prácticamente oriundos entre comillas, porque Ferretti es brasileño, pero bueno, es de mexicano. Claro, pero toda su vida de futbolística, después de muy jovencito, la jugó aquí. Me parece que habría que ver cuál es el candidato, porque a la federación también le parece bien candidatos que pueda manejar. O sea, no solamente que sea un tipo capaz, inteligente o qué sé yo, sino que pueda manejar. Y a mí me pareció lapidario, ayer trascendió a los medios, Miguel Herrera empieza a decir que por qué lo echaron de la selección, y finalmente él dice: yo soy culpable porque cometí el error de enfrentarme a este periodista, se refiere a Cristian Martinoli, ¿no? Me enfrenté a este periodista y perdí la cabeza. Eso no fue el meollo del asunto, perdón, eso se está escondiendo. La federación ya le había tomado la medida, lo acompañó un resultado, el último resultado que lo acompaña es el resultado de la Copa de Oro, o sea, la gana, pero ya le había tomado la medida porque el fulano era impopular
en muchos sentidos. Entonces eso le había caído mal a la selección, a los dueños de los equipos y a la selección, los dueños de la selección, y eso fue muy importante. Entonces yo creo que de los que queden le van a tratar de dar una forma modo al que veo que podrían tener un trayecto más o menos favorable. Podría ser Manuel Bucetich, Víctor, pero esta vez dándole el proceso, porque la otra vez lo pusieron para 2, 3 partidos y no funcionó, ¿no? No funcionó, y fue cuando llegó el Piojo y el Piojo rescató a la última instancia, ¿no? Está Gustavo Matosas, que me parece un técnico bastante decente. Un uruguayo que conoce, un uruguayo que jugó en México desde muy joven, hijo de un técnico, el papá era, no, creo que no era, ¿cómo dices que se llama? Matosas. No, sí, pero ¿cómo se llama? Gustavo. No estoy seguro que el papá fuera Gustavo, pero el papá también era Matosas, ¿no? También era Matosas, también era técnico. También era técnico. Había sido jugador también. Claro, entonces a lo mejor este es un candidato más. Matosas tiene cuatro copas mexicanas. Sí. Y en un periodo como de 7, 8 años. Es un tipo competente. No, es competente y es. Y es un tipo que desgraciadamente para él no se cuadra con las directivas, que eso fue lo que lo reventó con de la América. Sí, pero de volada, una temporada y va para afuera. No, y de la manera más brutal, ¿no? Hay una serie que ahorita está en Netflix que está interesante, que se llama Club de Cuervos. Club de Cuervos hace... Les voy a decir un dicho muy bello: cría cuervos y tendrás muchos. Y tendrás un par de ellos. Hay este Club de Cuervos es una serie que crea original Netflix en conjunción con el equipo del Pachuca, increíble. No me digas. Sí. Y donde reflejan situaciones de fútbol. Los directores técnicos, los presidentes de los equipos, los dueños de los equipos, las comitivas, qué hace la gente detrás de los partidos. Entonces está divertida, tiene muchas cosas que son tan exageradas y todas son del anecdotario de todos los equipos. Ahora que Pachuca la semana pasada pierde con América, yo oí en el estadio, yo iba pasando por ahí, que un fulano decía: para camotes, Puebla; para chorizos, Toluca; dice, para pendejos, Pachuca. Una grosería, pero muy cierta. Brujo. Desgraciadamente triste. El chiste del Club de Cuervos y todo es que finalmente hay situaciones que no nos enteramos, que detrás de los vendedores, desde la elección de los personajes que van a jugar en una selección nacional. Y en México, un país conocido por su, vamos a llamarle, su folclore en términos de corrupción, hay anécdotas desde que los directores técnicos reciben dinero, se acuestan con las parejas de los futbolistas, con las mamás de los futbolistas, con cosas... Con las viejas de los futbolistas. Horribles. Entonces hay que pensar que quien quiera que vaya a dirigir a México debe ser alguien que se le pueda imponer a los clubes. Oye, se le puede imponer a la Federación Mexicana de Fútbol, porque luego el jugador popular, el que queremos todos ver en la cancha, es el tipo que tiene el peor nivel. Y necesitas un chico que está feíto y está, vamos a decir, no es la cara Televisa que tenemos que tener, pero es el tipo que debería estar en la cancha. Entonces, ojalá y dejen que quien quiera que vaya a dirigir México realmente lo haga, no lo dirijan los intereses económicos. Sí, a mí me parece que también pesan mucho los dueños de los clubes. O sea, los dueños de los clubes inclinan en gran medida la balanza, y también pesa mucho Televisa como tal, ¿no? O sea, Televisa es prácticamente de una fusión. No sé si recuerdan ahora que despidieron al Piojo, yo hice una crítica porque de repente Decio María empieza a utilizar un lenguaje absurdo donde dice somos la familia del fútbol y una familia tiene que ser ética, respetuosa. Y digo, somos la familia del fútbol, o sea, ¿quiénes somos la familia? O sea, los aficionados no se benefician en nada. No, este es un negocio. Gasta. Claro, este es un negocio millonario que ha hecho millonarios a muchas personas, entre ellos a Televisa. Y a Decio de María. Claro, a Decio, ¿cómo se llama? Justino Compeán. Justino de las Copas. Pero digo, a la gente común y corriente, a lo mejor como tiene esta afición, como tiene este vínculo, claro, le da alegría que de repente gane el equipo nacional. Y nada más. Pero ¿qué más? Nada más. Si una familia efectivamente tendría que haber algún tipo de repartición de beneficios. Digo, yo he conversado con algunas personas que son aficionados, por ejemplo, al equipo local de acá de Pachuca, y de repente sí hay quien me dice, mira, si yo llevo a mi hijo, me gasto entre 250 a 300 pesos además de los boletos. Claro. Y no lo puedo hacer.
Dice de repente, no, porque una cerveza me cuesta 50 pesos o qué sé yo. Entonces, es caro para la mayor parte de la población. Sí, habrá quien tiene el dinero y lo paga, pero son los menos, no los más. Entonces, lo mismo pasa a nivel del manejo de la selección. Sí, exactamente. Entonces, no, y finalmente el hecho de que México llegue a una final, o como se vaticinaba, una final con Estados Unidos en la Copa Oro, habría significado centenares de millones de dólares en publicidad, en retransmisión, en derechos de transmisión, en que todos quieren tener su producto anunciado en ese partido porque es el partido que todos vemos. sí, yo lo que no sé, por ejemplo, a nivel de porcentaje en ganancias en porcentaje de ganancias de Televisa, ¿qué le pasaría? O sea, ¿qué le pasaría? Porque les tiene que doler, ¿eh? ¿Qué les pasaría si México no calificara un mundial? O sea, el negocio que hay ahí, o sea... El desinterés por el mundial, porque en automático es, ya que más da el mundial. Ya nos habituamos a que México pasa la primera ronda, pero no la segunda, no hay quinto partido. Se queda en ese cuarto partido y entonces ya los aficionados ya eligieron a la selección que más les gustó, Claro. Y siguen viendo el mundial a partir de entonces. Claro. Pero sin ese inicio de México perdiendo o ganando uno que otro partido, casi siempre, nótelo, es uno pierden, uno empatan, uno ganan y califica con 4 puntos. Es la típica de México. Sí, es raro que gane los 3. Es raro que gane 3 partidos. Es más, en mi vida nunca me ha tocado que México gane los 3 partidos o que llegue con 2 victorias y un empate. O sea, me ha tocado que mundial tras mundial México llega con uno ganado, uno empatado, uno perdido. Yo el único partido que recuerdo memorable de México en la siguiente ronda fue memorable para mí porque el equipo... Porque no era penal. Aparte de porque no era penal, porque juega bien el equipo, fue cuando juega contra Argentina, que Argentina les gana 2-1. El golazo de Maxi, claro, Maxi Rodríguez. Claro, pero ese partido México, sí, ese fue un o sea, realmente se vino con la cara en alto, ¿no? Sí, o sea, ese fue un muy buen partido donde iba ganando México. Oye, cuando un tipo te hace un gol de ese nivel, a esa distancia, no, nadie discute. Es ridículo. O sea, dices, me ganaste bien. No, nadie discute, pero después de eso, o sea, el resto de las competiciones me parece que ha estado muy... Esto de contra Holanda, el partido se nota que se deja ir, Holanda viene de atrás, entonces no es tan claro, ¿no? Y creo que el mejor que lo ha hecho, en el tiempo que yo llevo viendo acá fútbol, me parece que fue Manuel Lapuente, me parece que con Lapuente fue por ahí una buena participación. Quizás Vasco y también lo que dijimos de La Volpe, ¿no? Cuando La Volpe también dije. No, La Volpe era un muy buen técnico. Sí. La Volpe fue un tipo disciplinado que tuvo mucho tiempo. Pero ese tipo parece que tampoco es a modo para los dueños de los equipos, ¿no? Es medio contestatario, ¿no? Es medio... Muy contestatario. Y eso es lo que otra vez no les gusta. ¿Qué tanto no les gusta que sea contestatario en México? Bueno, la CONADE, la Comisión Nacional del Deporte en México, que es finalmente patrocinada, auspiciada, financiada por el gobierno federal, rompe esta semana con la Federación Mexicana de Box y rompen con ellos porque simple y sencillamente fue los papeles que presentaron ellos no fueron los correctos y ahora tenemos que suspenderlos y los desconocemos. Castillo, recordarán al ex comisionado para la paz en Michoacán, ¿qué hace ahora en el deporte? ¿Cómo? Ahora están... Claro, él está como el director general de la CONADE, como el presidente de la CONADE. ¡Qué estupidez! Es increíble. Castillo, pues, en corto es un ampón, le pidió una corta o una larguísima a la Federación Mexicana de Boxeo y ellos simplemente se resistieron y dijeron, ¿sabes qué? No, preferimos declararnos autónomos y quédate con tu CONADE. Ah, no, claro. Pero se pone espectacular porque junto con eso tienes una comisión mexicana de las tiradoras de arco, de tiro con arma. Hace poco tenían que ir a competir al Mundial de Kazán, donde también se hace mundial de natación. Inclusive hay una chica de aquí, ¿no? Sí, de Hidalgo. De acá de Hidalgo. Una de estas chicas publica en su Facebook que tiene que vender sus arcos compuestos porque no le alcanza para ir. Y entonces le preguntan a la CONADE, bueno, ¿y ustedes no están apoyando para nada? Dice, no, porque no alcanzó las marcas. Es decir, la chica no logró clasificar según los criterios de la CONADE para ir a competir. Aunque ella tenía el derecho de competir, ella se lo iba a tener que pagar sola. Sí, lo malo es que como vendió los arcos, usó uno de esos que venden en las ferias. Y no, es que no tiene sentido. Y luego, bueno, ¿alguien se acuerda de Ponte al 100? Ponte al 100 fue un programa que tenía por objeto que todos se pusieran en marcha, más allá. Eso fue con la administración pasada de CONADE. Llega este señor Castillo y Ponte al 100 se fue al tintero, se volvió a la gaveta, nos olvidamos de Ponte al 100
pero Ponte el Cine involucró una inversión gigantesca en términos de logística. Esto fueron aparatos, vehículos, etcétera. Todo esto que se compra para iniciar el programa Ponte el Cine se acaba con la incursión de Castillo en la CONADE y simplemente se acabó. Sí, por eso no nos quejamos cuando en los Paralímpicos a algún güey se le acalambran las orejas y deja de nadar. Tabique, todos estamos contigo. Junto con eso, en la última nota de deportes, bueno, el Mundial de Kazán, México tiene una participación en nado, 100 metros, 200 metros, etcétera, distintos estilos. Bueno, resulta ser que la Federación Mexicana falsificó los tiempos de 32 de 36 participantes para que pudieran participar. Y lo más irónico fue que después de llegar a las marcas vamos a decir, de reclasificación, les encuentran y dicen, a ver, espérame, 32 de tus 36 atletas están exageradamente arriba con respecto a las marcas que me enviaste. Estos ni siquiera deberían estar compitiendo en el Mundial. El director general del lado de la CONADE, pero de natación, dice, bueno, sí exageramos un poco las marcas, pero era pues, una cuestión más bien informal. No le vemos tanto problema. Y todavía no se ha decidido en la Comisión Internacional si México queda vetado para las futuras competiciones por haber falsificado las marcas. Esperemos que no, pero no, yo creo que cuando una federación del deporte registra una marca de precisamente un atleta, lo que hace es ser fidedigno, ¿no? O sea, tú no puedes mentir. No puedes mentir. Porque sabes que te vas a topar, olvídate más allá de que mientas, sabes que no va a ser competitivo. O sea, tú no te puedes engañar a ti mismo, ¿no? Claro. O sea, es una tontera. Es como... A no ser que volvamos a ver que haya un negocio detrás, que haya una serie de firmas que están queriendo patrocinar. Pero ¿sí? yo no puedo pensar en un solo atleta mexicano que sea popular o que llame tanto la atención que sea necesario que compita. Por lo menos en nado no se me puede ocurrir aún. El único clavadista mexicano que me viene a la cabeza es a lo mejor Fernando Platas y tiene años sin estar compitiendo. ¿Cómo se llama esta niñita que ahora compite? Exactamente, ese es el punto. Espinosa. Pero son clavados. Son clavados. Esto es nado. Estos son nado. Pero en nado después del Tibio Muñoz. O del Tabique. O del Tabique. ¿Quién quedó? Creo que no ha habido nadie. O sea, ¿cuál era la necesidad de engañarnos con estas marcas? Pero bueno, es otro reflejo finalmente de nuestra cultura. Y lo que le gusta a Gerardo, de la simulación. La simulación. No es que me guste, más bien es lo que critico. Los dejo con una canción de Pink Floyd muy interesante de este año 2015, se llama Endless River o El Río Sin Fin. Pues es interesante porque Pink Floyd es una banda que se crea en el prácticamente 68. Sigue vigente hasta 2015, aunque ya dos de sus integrantes ya calcaron. Y es interesante que saca una canción a partir de material que no se publicó en 1994. Ah, ya. Pero interesante, ¿no? Pero cantado recién por los pocos que quedan. ¿Y ha pegado? Ha pegado, de hecho pegó. El disco de Endless Rivers vendió varios millones de copias, sí. Fue platino. Por ejemplo, ha pasado con muchos que cobran notoriedad. Por ejemplo, buscar cosas que no se publican, como de Elvis también, que de repente sale alguna canción, Hendrix, claro, inédita y pega. ¿Te acuerdas esta de A Little More Satisfaction? Claro. A Little More Satisfaction. Era buenísima, es como el himno de Las Vegas. Y fue muchísimos años después de la muerte de Elvis. Entonces, bueno, los dejamos con esta de Pink Floyd, se llama Endless River, y nos vemos la semana entrante.